Pero la resistencia más grande viene de parte de los profesionales aquí en la San Agustín. He escuchado en una reunión en la que estábamos los responsables de las comisiones académicas de cada una de las escuelas de la universidad, a los colegas de ingenierías que se preguntan y preguntan en voz alta para qué un ingeniero necesita un curso de lenguaje o un curso de ética o un curso de arte o de apreciación artística, etcétera, etcétera. Y reclaman que 4 años es muy poco para formar un profesional. De modo que yo me pregunto, en la Católica son 3 años nada más para formar un profesional, ¿no es cierto? Están, digamos, tienen menos tiempo para sus cursos profesionales, ¿no? Nosotros todavía no sabemos en la San Agustín cómo se va a resolver esto, ¿no? No sabemos si es que finalmente se va a definir, a consolidar el espíritu de lo que se llaman estudios generales y en qué medida las profesiones van a entender, reconocer, aceptar, pedir, ¿no? Este pequeño espacio de transición que has llamado lugar donde no vas a estar todavía en la profesión, pero ya vas a empezar a formarte en los valores más amplios dentro de los cuales cabe tu profesión, ¿no? No sé si es que tú conoces cómo se ha presentado ese problema en tu universidad y cómo se ha resuelto, que sería lo más interesante para nosotros. Gracias. Bueno, en efecto, esos son algunos de los problemas más serios, ¿no? Entonces hay varias cosas que a mí me gustaría decir en relación a lo señalado por Willard. Lo primero es que, en efecto, la ley universitaria exige que los estudios generales tengan como mínimo 36 créditos, lo que da pues para un año, ¿no? San Marcos está preparando en ese momento su nuevo proyecto de estudios generales que va a empezar a funcionar el próximo año, 2018-1. Va a tener un año de estudios generales, 36 créditos, y van a ser 5 unidades diferentes, ¿no? Para ciencias biológicas, ciencias administrativas, humanidades, etcétera, ¿no? En el caso de San Agustín, como el caso de la Universidad del Pacífico, hasta donde entiendo, en el caso del Pacífico es así, hasta donde entiendo se está evaluando en San Agustín, sería transversal, ¿no? Quiere decir que no sería un año o 2 años al inicio de la carrera, sino que los alumnos llevarían los estudios generales a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alumno que estudia Derecho empezaría a llevar ciencias jurídicas, etcétera, desde el primer semestre, pero en el quinto, en el séptimo semestre puede llevar un curso de literatura, un curso de historia, un curso de filosofía. Yo creo que ese es un modelo que no ha funcionado. De hecho, algunas carreras en la Católica lo tenían, por ejemplo, arquitectura, y lo abandonaron. Y la Pacífico está considerando cambiarlo también. Por 2 razones no funcionaron. Primero, porque para que los alumnos realmente se puedan sumergir en las humanidades, en las letras, en las ciencias, tienen que llevar todos sus cursos sobre esas materias, ¿no? En el momento en que un chico que quiere ser contador o economista o administrador lleva un curso de literatura y uno de filosofía, pero uno de microeconomía y otro de macroeconomía, inevitablemente va a tener que dar más importancia al curso de su carrera, no solo porque probablemente le guste más, sino porque también es lo que él sabe que va a ser su profesión. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el alumno le da menos importancia a los cursos más formativos, a los cursos de humanidades en este caso, y menos importancia y más importancia a los cursos de su profesión. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Ahora, el caso que señala Willard es muy importante. En efecto, muchas universidades, no solo San Agustín, están preocupadas por lo siguiente, porque dicen, nosotros antes teníamos 5 años para preparar un profesional y nos quedaba corto, y ahora vamos a tener 4. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué cursos vamos a reducir? ¿No? Bueno, ¿cómo hemos resuelto o creemos haber resuelto esto en la Universidad Católica? De 2 maneras. En primer lugar, en los 2 primeros años de estudios generales tienen los cursos, bueno, generales evidentemente los alumnos, pero algunos cursos que ya están preparándolos para el ingreso a la profesión. Entonces, si el alumno va a ser abogado, tienen el curso de introducción a las ciencias jurídicas, el curso de
Derecho y Sociedad, pero siguen siendo cursos no técnicos, sino cursos con una mirada más amplia, ¿no? Si el alumno va a estudiar economía, llevará historia de la economía o historia económica. No va a llevar un curso técnico de matemáticas financieras, digamos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero lo otro, que quizás es más importante, es que al día de hoy, un profesional que solo tiene pregrado, en realidad no es competitivo en el mercado laboral. Necesita un posgrado. Entonces, esto lo que hace es abrir las puertas para la creación de maestrías y eventualmente de doctorados. Entonces, el caso que nos señalaba Willard, un ingeniero civil que dice, bueno, yo en 4 años no puedo enseñarles ingeniería civil a los chicos. Es verdad. Y en 5 años tampoco. Por eso es que tú necesitas 1 año de estudios generales, 4 años de ingeniería civil y por lo menos 2 años de una maestría en que el chico se concentre en, no sé, cálculo estructural o en alguna otra cosa, porque eso es lo que le va a dar realmente inserción al mercado laboral. Y una cosa más que es importante, para volver a los comentarios de Willard. En el mundo hay 2 tipos de universidades: universidades de enseñanza y universidades de investigación. Las universidades de enseñanza lo que hacen es transmitir información a los alumnos, prepararlos para ser buenos profesionales y básicamente, como lo dice el nombre, enseñar lo que otras universidades han investigado. En cambio, las universidades de investigación obviamente enseñan y forman profesionales, pero además crean conocimiento, o sea, amplían las fronteras del conocimiento. Ahora, para que una persona, un profesional, un investigador, puede estar en condiciones de ampliar las fronteras del conocimiento, no puede ser solamente un técnico. Por eso, ante la pregunta que correctamente nos señaló Willard, ¿qué pasa si el profesor de ingeniería dice, ¿por qué un chico que va a ser ingeniero civil tiene que llevar un curso de historia? ¿Por qué tiene que llevar un curso de psicología? ¿Por qué tiene que llevar un curso de sociología? Porque lo tiene que llevar si es que no quiere ser solo un aplicador de conocimientos que otras personas han producido, sino quiere estar en condiciones de crear conocimiento. Claro, no todos ellos van a crear conocimiento, pero los que deseen hacerlo estarán en condiciones de hacerlo. Y para eso tienen que llevar estos cursos que son los que le dan sentido a la especialización, ¿no? Eso está claro, me parece, en la idea, en la mentalidad de quienes han formado la nueva ley, han trabajado en la nueva ley, y probablemente está claro en la mentalidad de nuestras autoridades, ¿no? Las comisiones organizadoras, vicerrectorados, etcétera, etcétera. El problema está cuando uno baja hacia los salones, hacia los profesores, hacia los currículos, hacia los cursos, a la experiencia profesional de los propios profesores que enseñan. Entonces cuesta mucho trabajo aceptar la idea de que antes salías con 5 años y estabas listo para el mercado. Y ahora necesitas 7 años para estar listo para el mercado. Aún en algunas carreras necesitas el doctorado, ¿no es cierto? Lo cual son 3 años más, 10 años. Pasar de 5 a 10 años en un nuevo modelo, pues puede ser una cosa demasiado pesada, demasiado grave, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar, producir ese cambio de pensamiento que acepte que los tiempos requieren de especializaciones, de inter o transculturalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no a nivel de los que planifican el asunto, sino a nivel de los profesores, que son los que van a conducir finalmente todo ese proceso. Ese es el gran problema, ¿no? Porque no es solo que los profesores van a decir, bueno, yo ahora tengo menos tiempo para enseñar a mis alumnos. Eso es parte del asunto, pero no solo eso, sino que hay algo más. Ahora el profesor va a decir, bueno, yo antes dictaba tales cursos y ahora no los voy a dictar. O sea, ese es un problema más práctico, por así decirlo, ¿no? En el caso de la católica no tenemos ese problema, porque como los estudios generales existen desde hace 50 años, digamos, el profesor entra con esa idea, ¿no?
En otras universidades que he mencionado tampoco, que es el caso de la de Lima, que tiene un año de estudios generales, la Ricardo Palma también un año, la Universidad del Pacífico, que tiene transversal, pero bueno, tiene estudios generales. El problema está en las universidades que no tienen estudios generales. Entonces, yo conozco muy bien el caso de San Marcos, porque como mencioné hace un momento, se está creando el modelo y yo soy asesor externo de la comisión organizadora de los estudios generales. Entonces, hay esa reacción. Pero yo creo que el asunto se debe manejar desde varias dimensiones. Hay una dimensión que es la realidad. La ley universitaria lo dice y punto. Es decir, nos guste o no nos guste, tenemos que aplicarlo. Entonces, incluso si hubiera en el Perú universidades que no quieren aplicar el modelo, van a tener que hacerlo, porque es la ley. Y si no lo hacen, no van a tener licenciamiento y por tanto no van a poder funcionar como universidades. Pero más allá de eso, que es un asunto, digamos, normativo, es un asunto impositivo, por así decirlo, yo creo que hay otro atractivo para los profesores. Y es que el profesor que antes dictaba solamente en especialidad y solamente dictaba cursos técnicos, ahora va a tener la oportunidad de dictar cursos que van a ampliar su formación y sus intereses. Piensen ustedes nuevamente en un profesor de Derecho que durante 30 años ha dictado el curso de Derecho Civil 1, o Derechos Reales, o lo que fuere, ¿no? Ahora, en los estudios generales, va a tener la oportunidad de formarse y de interesarse en temas más interesantes quizá para él, como Historia del Derecho Peruano, o Derecho y Sociedad, o Antropología del Derecho. Nosotros en la Católica tenemos dos modelos nuevos que los hemos implementado en los últimos 5 años y que están funcionando de una manera maravillosa. Uno es que hemos creado cursos de codocencia. Lo otro es que hemos creado los cursos de tema libre. Voy a explicar qué cosa es cada uno. Los cursos de codocencia son cursos que se dictan con 2 profesores en aula al mismo tiempo y deben ser 2 profesores de 2 especialidades distintas. Y es un curso que lo arman los profesores para ese semestre en particular. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes que un profesor de literatura conversa, se junta con un profesor de sociología y deciden dictar juntos un curso cuyo tema sea narrativa peruana de los últimos 20 años. Entonces, el curso va a tener al mismo tiempo el profesor de literatura, que es experto en narrativa, digamos, y el profesor de sociología, que lo que va a hacer es darle la mirada del país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el privilegio que es para un alumno estar sentado y tener a 2 especialistas, uno en sociología y el otro en literatura, dialogando frente a ellos. Claro, es un curso que a la universidad le cuesta el doble, porque tiene que pagar a 2 profesores. Pero es un curso que también rinde académicamente el doble. Los otros cursos que he mencionado, que son cursos de tema libre, son cursos que se dictan a pedido del profesor. Entonces, viene un profesor de arqueología. Yo les cuento esto como mi experiencia de decano, ¿no? Viene un profesor de arqueología y me dice, mira, Pablo, yo soy especialista en arqueología peruana, ¿no? O sea, mi tema es Caral, por decir, pero siempre me ha fascinado la arqueología egipcia y la verdad que me gustaría dictar un curso de arqueología egipcia. Perfecto, le digo. Dictarás tu curso de arqueología egipcia. Entonces, claro, no va a ser un curso ultra especializado porque no es su especialidad, ¿no? Pero va a ser un curso donde él se va a poder dar el lujo de dialogar con los estudiantes sobre un tema que les interesa. Los alumnos tendrán una oportunidad única de llevar un curso de arqueología egipcia, porque seguramente no lo van a poder llevar nunca más, y no son alumnos de arqueología, son alumnos de derecho, de literatura, de contabilidad, de economía, porque los alumnos están mezclados. En los estudios generales los alumnos están mezclados, no están separados, ¿no? Entonces a lo que voy es a que es verdad, al profesor se le está quitando algo, pero se le está dando algo también. Y entonces, ¿qué cosa es lo que estamos potenciando? El nivel académico, que es lo que nos importa. Ahora, ¿estamos reduciendo un año de la especialización? Sí, pero como decía hace un rato, a cambio de que al corto plazo la maestría sea casi un curso inevitable en la formación del alumno. Otra cosa que en mi experiencia causa problemas
es el hecho de que los profesores que dictan los cursos de estudios generales vienen cada uno de su departamento, vienen con su sílabo, vienen con su idea propia de lo que son los estudios generales, con su propia tecnología educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Durante unas semanas, unos meses probablemente en la Universidad de San Agustín se estuvo sopesando la idea de formar una unidad de estudios generales, ¿no es cierto? Pero fue muy resistida por los departamentos porque cada uno quería, por supuesto, tener sus profesores, etcétera, etcétera. Si hay una unidad, contratará profesores, hará su propio programa de trabajo, de horarios. Y hasta ahora, que yo sepa, en la Universidad de San Agustín no está decidido si debe o no debe haber esta unidad de estudios generales, cuáles serían las ventajas, las desventajas, etcétera. Como en tu experiencia eso ya está resuelto, quizá nos puedes contar algo al respecto. Encantado. Sí, bueno, una cosa que quisiera subrayar primero, porque no sé si quedó claro en lo que puse en su momento, ahora quiero subrayarlo, es que en el caso de la Católica, los alumnos no ingresan a la especialidad, no ingresan a la carrera, no ingresan a Derecho, a Contabilidad, Economía, Ingeniería, no, ingresan a estudios generales. Entonces el alumno postula a la universidad, ingresa a estudios generales. Entonces compite con alumnos que van a estudios generales. Todos compiten por una misma vacante. No es que los de contabilidad compitan con otros que van a contabilidad y los de derecho con otros que van a derecho. No, todos compiten por estudios generales. Entonces en estudios generales están todos los alumnos mezclados. Y claro, tú le preguntas a uno, ¿y tú qué vas a estudiar? Bueno, yo quiero estudiar economía. ¿Y tú qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar tal otra cosa. Pero técnicamente son alumnos de estudios generales. No son alumnos ni de economía ni de derecho, están todos mezclados. Entonces, tú puedes tener un aula donde Willard Díaz dicte un curso de narrativa peruana contemporánea y tendrá alumnos de derecho, de economía, de contabilidad y de literatura también, y de filosofía, de historia, ¿no? Bueno, es una primera cosa. Ahora, el caso de los departamentos, en efecto, es importante. En el caso particular de la Católica, los estudios generales son una unidad que funciona como una facultad. Entonces, ¿qué hace esta unidad? Lo que hace es pedir a los departamentos provisión de docencia. Quiere decir que el decano le manda una carta al jefe de departamento de Derecho, al jefe de departamento de Economía, al jefe de departamento de Humanidades, etcétera, diciendo, necesito 5 profesores para este curso, 3 profesores para este otro, 8 profesores para este otro curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el departamento es el que provee la docencia, ¿no? Quiere decir que el departamento selecciona a los profesores que van a dictar. Entonces, no es que Estudios Generales tenga su propio departamento, tampoco es que Estudios Generales contrate profesores. No hay profesores de Estudios Generales, hay profesores de la universidad. En el caso de la Católica, nuevamente, que es lo que más conozco, ¿no? Porque es mi centro laboral, cada profesor está departamentalizado, o sea, cada profesor tiene su departamento, es como su casa. Yo soy profesor de filosofía, mi departamento es humanidades. Yo no podría estar en el departamento de matemáticas. ¿Qué hago ahí? ¿No? Y el departamento de matemáticas está lleno de los profesores de matemáticas. Entonces, cuando una facultad, en este caso estudios generales, pero podría ser la facultad de ingeniería o podría ser la facultad de contabilidad, necesita un profesor de matemáticas, ¿a quién lo pide? Al departamento de matemáticas. Y entonces el departamento de matemáticas funciona como un proveedor de docentes para toda la universidad. Ahora, en la práctica, evidentemente hay una suerte de coordinación entre el decano de la facultad y el jefe de departamento, donde el decano le dice, sí, pues, pero mira, yo quiero que me mandes un profesor que tenga este perfil. Y el jefe de departamento le dice, mira, no tengo exactamente eso, pero te puedo dar esto otro, ¿no? Entonces hay una suerte de negociación, hay una suerte de coordinación. Pero el punto es que no habría razón para temer que los estudios generales se conviertan en una universidad aparte, por así decir, con su propio departamento, con sus propios criterios de contratación de docentes, porque son una facultad más, ¿no? Y son los departamentos los que tienen los docentes, ¿no? Según la nueva ley universitaria, en el organigrama de las universidades, el jefe de departamento está subordinado al decano. Entonces, lo que en la práctica ocurriría es que el decano le pediría al jefe de departamento el tipo de profesor que necesita y el jefe de departamento tendría que dárselo.
¿no? Pero lo mismo ocurriría con cualquier otra facultad, no solo con estudios generales. Bueno, pero en todo caso, estudios generales necesita una concepción de lo que son los estudios generales. ¿Cómo hacer partícipe a profesores que vienen de diferentes departamentos de esa concepción? Por una parte. Y por otra parte, también requiere de una administración, por así decirlo, ¿no? Que pueda ver qué cursos se pueden dictar en este semestre, qué cursos se pueden dictar en el segundo semestre, etcétera, etcétera, ¿no? Ponerse de acuerdo, curiosamente, ¿no? En qué cursos entra en el primer semestre y qué cursos entra en el segundo. Muchas veces no alegra mucho a los jefes de los respectivos departamentos, porque ellos tienen su carga, etcétera, ¿no? ¿Qué grado de autoridad tiene el decanato, ¿no? Para organizar, por ejemplo, los cursos que se van a dictar en cada semestre, los horarios que se van a implementar, etcétera, etcétera? Bueno, lo que hay es, como en cualquier otra facultad, en estudios generales lo que hay es un plan de estudios, ¿no? Entonces, en este plan de estudios que está pensado para todos los alumnos de estudios generales, recuerden nuevamente que no los tenemos separados por carreras, están todos juntos. Y en ese momento, por ejemplo, en la Católica de Lima, la Facultad de Estudios Generales Letras, que es la mía, tiene aproximadamente 5.000 alumnos. Entonces, es una facultad gigante, ¿no? Es más grande que la Universidad del Pacífico. Bueno, entonces tiene un plan de estudios de 2 años, o sea, 4 semestres, que funciona de esta manera. El primer semestre, el alumno tiene que llevar 3 cursos obligatorios y 2 cursos electivos. Los cursos obligatorios son Historia del siglo XX, o sea, piensen que comenzamos con el presente, no con el pasado, ¿no? Historia del siglo XX, Matemáticas, y un curso que se llama Taller de Escritura y Comprensión de Textos. Entonces, en esos cursos se los exprime a los alumnos, sobre todo en el taller que a ti te encantaría ese curso, se les enseña a los alumnos a escribir, a redactar, y el profesor les manda textos y les manda textos. Bueno, a partir del segundo semestre, todos los cursos son electivos. Quiere decir que el alumno puede llevar lo que quiera, siempre que satisfaga ciertos criterios. Tiene que llevar un número de créditos de 8 columnas, que son la columna de filosofía, o sea, tiene que llevar por lo menos 2 cursos de filosofía. ¿Qué cursos de filosofía? Los que quiera. Tiene que llevar 3 cursos de historia, que son 2 cursos de historia del Perú, un curso de historia universal. Tiene que llevar 2 cursos de literatura y lingüística. Tiene que llevar un curso de teología, que en la práctica es historia de las religiones, religiones comparadas, en fin. O sea, es un curso académico, no es un curso, como se imaginarán, de evangelización, ¿no? Es un curso universitario. Tiene que llevar un curso de matemáticas, tiene que llevar un curso de una columna que es muy importante, que es la columna de estrategias de investigación. Hace un momento les dije que todos los cursos son electivos. Eso significa que para los 5.000 alumnos que hay, se imaginarán que hay que abrir un número enorme de cursos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todos los semestres se abre 15 secciones de ética, se abre 8 secciones de epistemología, se abre 6 secciones de filosofía contemporánea, y así. Y el alumno lleva lo que quiera llevar. Si el alumno quiere epistemología, epistemología, y si quiere ética, ética. Solo hay, aparte de estos 3 cursos obligatorios que mencioné que se llevan en el primer ciclo, otros 2 cursos obligatorios que se llevan a lo largo de los estudios generales, que es una cadena de cursos. El primero es el que ya he mencionado, que es el taller de escritura y comprensión de textos. El segundo es el curso de argumentación, y el tercero es el curso de investigación académica. Entonces, el alumno tiene que llevar el primero, luego el segundo, el tercero. En estos cursos se exprime a los alumnos para que escriban con códigos formales, para que elaboren monografías, para que elaboren artículos académicos. Entonces, la idea es que entran analfabetos y salen escribiendo como Cortázar. Bueno, esa es la idea regulativa, ¿no? Se imaginarán ustedes, ¿no? Entonces, el punto es, tenemos ese monstruosamente grande abanico de cursos, y los alumnos se mueven por ahí, ¿no? Y ya aprenden. Y además existe pues el boca a boca, ¿no? ¿Qué curso lo dicta este profesor? ¿Qué curso lo dicta este otro profesor? Y además, los cursos que he mencionado, hay cursos de arte, danza,
pintura, cine, apreciación musical, en fin, hay cursos de una gran variedad de temas, ¿no? Pero la pregunta de Willard era, ¿y cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se administra? Bueno, de acuerdo con el plan de estudios. Entonces, por supuesto, ya hay una suerte de práctica, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que cada semestre vamos a tener más o menos 300 alumnos interesados por un curso de ética. Entonces, calculamos el número de secciones que hay que abrir. Pero hacemos también una preinscripción. Quiere decir que antes de la matrícula, el alumno tiene que preinscribirse, que es una suerte de intención de voto. Entonces el alumno dice, yo voy a llevar este y este. No se está matriculando, te está diciendo lo que quiere llevar. Entonces eso te da una idea de qué número de secciones tienes que abrir, ¿no? Ya es un asunto práctico que con un poco de experiencia ya lo armamos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar y lo que quiero subrayar es esto. En esos 2 años, los alumnos tienen la oportunidad de estudiar los cursos y los temas que nunca más van a poder estudiar en sus vidas. Porque, ¿qué otra oportunidad va a tener un chico que se va a dedicar a ser ingeniero civil o a ser abogado o a ser psicólogo para llevar un curso de apreciación del arte, de apreciación del cine con José Carlos Huayhuaca? ¿Qué otra oportunidad va a tener de llevar un curso de historia con una persona que está haciendo trabajo actualizado sobre esos temas? ¿Qué otra oportunidad va a tener de llevar un taller de escritura de cuentos con Alonso Cueto, que es profesor y que dicta el taller de escritura de cuentos, ¿no? ¿Qué otra oportunidad va a tener de llevar un curso, taller de poesía con Mario Montalbetti? Entonces, en verdad es un lujo. Y yo a veces tengo sueños en que regreso a estudios generales y vuelvo a llevar esos cursos, ¿no? Porque es un placer, ¿no? Es un placer sobre todo para una persona que tiene interés intelectual. Y para el que no lo tiene, se lo genera el interés intelectual, que me parece que es lo más importante de los estudios generales, ¿no? Otro tema que ha traído la nueva ley es el paso del currículo por objetivos al currículo por competencias. Nosotros, bajo la asesoría de profesores invitados que vienen de Cuba, hemos estado y seguimos en capacitación para entender en primer lugar cuál es la diferencia, ¿no? Y organizar nuestros planes de estudios en base a un sistema de competencias por módulos, y finalmente organizar nuestros propios sílabos y nuestro dictado de clase y nuestro sistema de evaluación ahora por competencias, ¿no? Cuando uno piensa en la carrera profesional, quizá es más fácil visualizar ese cambio, ¿no? Porque profesionalmente se te pide una competencia demostrable en los hechos, ¿no? Pero en el caso de estudios generales, por ejemplo, un colega en una reunión dijo, ¿cómo yo puedo saber que un alumno que ha llevado ética es competente? ¿No? De repente aprobó el curso, pero sigue siendo tan poco ético como cualquier otro, ¿no? Sí, bueno. Ok, hay varias cosas interesantes acá, ¿no? En efecto, en el mundo se está produciendo una suerte de desplazamiento desde los currículos por contenidos a currículos por competencias. ¿Por qué? Porque antes, en el pasado, todos seguramente los presentes hemos estudiado en el colegio y en la universidad, y el sistema de educación está basado en contenidos en el sentido que venía el profesor y transmitía información, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente de información era el profesor y eventualmente la biblioteca. Hoy eso cambió por completo. Hoy día la fuente de información no es el profesor, porque todos los alumnos tienen su smartphone en la mano y llegan a la información 5 segundos antes que el profesor. Entonces, lo más fácil de conseguir hoy día es la información. Yo ahorita saco mi teléfono celular y les puedo decir cuál es la población de Uganda, ¿no? Y no necesito ir a la biblioteca, que era algo que tenía que hacer cuando yo era estudiante. Entonces, lo más fácil de conseguir es la información. Entonces, el profesor ya no es tanto, no es solo un transmisor de información. Es algo más que eso. Es eso, pero es algo más que eso. Pero otra cosa, no solo lo más fácil es conseguir información, sino lo más fácil es olvidar la información. Yo les puedo asegurar a ustedes que
el 90% de información que recibieron en el colegio y en la universidad ya lo olvidaron. Les puedo asegurar, porque así funciona el cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿qué hace el currículo por competencias y no por contenidos? Enseñar a los alumnos las destrezas, las competencias que necesita para adquirir esa información, para relacionarla entre sí, para asociarla y para construir conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué clase de competencias nosotros tratamos de lograr en los estudios generales? Para empezar, gestión de la educación. O sea, el alumno tiene que saber gestionar su aprendizaje, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento autónomo, redacción, comprensión de lectura. Sin embargo, las competencias no pueden darse si no es con contenidos, o sea, con saberes, con información. Entonces, tampoco se trata de que sea un péndulo que vaya de un lado al otro, ¿no? Para que se pueda transmitir conocimientos, es necesario lograr competencias. Y para lograr competencias, es necesario transmitir conocimientos. Entonces, el alumno va a aprender pensamiento crítico, autonomía, etcétera, aplicando estas competencias a los conocimientos que el profesor está transmitiendo. Ahora, hay una cosa que sí me parece interesante decir. En muchos casos, los profesores que tienen muchos años como docentes ya lo hacen, solo que nunca lo han llamado currículo por competencias y nunca han sabido que lo hacían, pero lo hacían. De hecho, yo estoy seguro que si ustedes preguntan a un profesor experimentado como mi amigo Willer Díaz, Willer no creo que se dedique en sus clases solamente a transmitir información. Se dedica a enseñar a hacer cosas. Por ejemplo, a enseñar a escribir bien un cuento. Esa es una competencia. Esa no es información. O sea, no se puede enseñar un conjunto de datos para ver cómo se escribe un cuento. Hay que enseñarle al alumno la competencia, la habilidad, la destreza, ¿no? Entonces, muchos profesores hacíamos eso desde hace muchos años, antes que exista esta moda de los currículos por competencias. Los que no lo hacen tanto son los profesores jóvenes, entonces a ellos hay que formarlos. Ahora, hay un dato interesante. Ustedes saben que ahora, como les digo, la moda universal es los currículos por competencias. En todo el mundo se está haciendo eso, se está migrando de currículos por con contenidos a currículos por competencias, pero en la Universidad de Barcelona se hizo un experimento para ver si realmente funcionaba o era una moda pasajera. En la carrera de Economía se eligieron dos secciones. En una sección, desde el primer semestre hasta el último semestre, se enseñó a los alumnos mediante el sistema de currículo por contenidos. En la otra sección, desde el primer día de clases hasta el último día de clases, se formó a los alumnos mediante el sistema de currículo por competencias. ¿Saben qué pasó? Que al final los dos grupos de alumnos eran igualmente buenos. O sea, realmente no hubo ninguna diferencia. Pero no hubo ninguna diferencia, pienso yo, porque los profesores que enseñaban por contenidos también enseñaban por competencias, solo que no lo decían, no lo habían explicitado. Sin embargo, ahora hay muchos textos, mucha bibliografía que se dedica a intentar explicitar eso que los profesores hacemos, aunque no necesariamente somos conscientes de que lo hacemos, ¿no? Y de hecho uno de los objetivos de eso es este libro, ¿no?, sobre el que estamos conversando, que intenta un poco explicitar la experiencia de los profesores en relación a las competencias. Para terminar, porque creo que luego hay otros eventos, el libro, acabo de darle una ojeada rápida, tiene varios autores, ¿no? Son profesionales que cada uno en su especialidad está haciendo un enfoque de su aporte o de lo que cree que debe constituir cada uno de los aspectos del plan de estudios generales. Pero hay acá profesores, todos son profesores de la Católica, porque he visto que hay Casani, por ejemplo, es profesor de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograste reunir todo este equipo y en base a qué idea, a qué proyecto? Muchas gracias por la pregunta, es muy importante para mí. Bueno, yo les estaba contando que yo fui elegido decano de Estudios Generales Letras el año 2011. Entonces, cuando llegué al decanato,
varias cosas se juntaron. Una primera cosa es que la ley universitaria estaba a punto de salir, ya uno sabía qué características iba a tener la ley universitaria, yo ya sabía que Estudios Generales Letras iba a cumplir 50 años durante mi periodo, yo ya sabía que la Universidad Católica iba a cumplir 100 años durante mi periodo, de hecho este año la Universidad Católica ha cumplido 100 años, entonces lo que dije, bueno, hay que planificar esto bien, ¿no? Entonces, lo primero que hice dos cosas, tres cosas en realidad. Una primera cosa fue crear una comisión de autoevaluación de los estudios generales para revisar todos los programas, los currículos, etcétera, en la línea de competencias. Una segunda cosa fue pedirle a un historiador que escriba un libro sobre la historia de los estudios generales en el Perú. Y no un libro, un artículo largo que está contenido en este libro. Y la tercera cosa es elaborar un congreso sobre los estudios generales. Ese congreso se realizó a fines del año pasado, del 2016. Entonces, para ese congreso invitamos a especialistas de diversas partes del mundo en educación por competencias y en estudios generales. Por ejemplo, María Teresa Moreno, que es psicóloga, que es educadora, Augusta Valle, que es doctora en didáctica de la historia por la Universidad de Barcelona, Flavia de Marini, que es magíster en Psicología y Educación por la Universidad de Barcelona. Esto lo hemos hecho con, digamos, una coordinación con la Universidad de Barcelona. Daniel Casani, que es especialista en enseñanza de la redacción y la escritura, también de la Universidad de Barcelona. Federico Navarro, que es de la Universidad de Buenos Aires, que es especialista también en escritura y comprensión de textos. Ambos son lingüistas. Cecilia Gaita, que es especialista en enseñanza de las matemáticas. Miguel Costa, que es historiador y es especialista en enseñanza de las humanidades. Y Luis Gómez, que es este historiador al que le encargué que escribiera una historia de los estudios generales. Entonces yo ya calculaba, eso fue el 2011, ¿no? Yo ya calculaba que para el 2016 y el 2017 íbamos a tener una gran cantidad de información sobre esto, y en efecto, el resultado de ese trabajo es este libro, ¿no? Que es un poco el compendio de lo que hemos pensado, reflexionado, meditado. Yo ya terminé mi periodo como decano. De hecho, uno puede ser decano un periodo y puede ser reelecto una sola vez. Entonces yo fui reelecto una vez y terminé mi periodo en julio del 2017. O sea, ahorita ya no soy decano, con lo cual soy un hombre feliz y puedo dedicarme a otras cosas que también me gusta hacer, pero me siento, digamos, satisfecho, me siento contento de haber terminado mi trabajo como decano, produciendo un libro que tengo la esperanza, tengo la confianza que pudiera servir para otras universidades en el país para organizar sus modelos de estudios generales. Muchas gracias, Pablo. No sé si puedes contestar alguna pregunta, si es que hay alguien en el público que tenga alguna pregunta a voz en cuello. Pablo, nuevamente bienvenido al equipo, siempre te tenemos aquí colaborando con nosotros. Como sabemos, los estudios generales, ya lo han mencionado, tienen como propósito la formación integral. Entonces yo quisiera reiterar de alguna manera la pregunta que había formulado Willa respecto de la evaluación del desarrollo de esta formación integral, porque seguramente en tu universidad se han diseñado algunas estrategias para ver si efectivamente se ha logrado este desarrollo integral por parte de los estudiantes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Wilber. Es un gusto siempre verte. Wilber es un amigo de hace muchos años y ahora colega, profesor de filosofía de San Agustín. Bueno, en efecto, todo currículo por competencias tiene que estar asociado a un programa de evaluación de esas competencias. Una competencia que no es evaluable no es una competencia. Entonces, yo no puedo poner, por ejemplo, en un programa de competencias, en un curso de metafísica, se espera que al terminar el curso el alumno logre plantearse los problemas fundamentales del ser humano. No, ¿cómo voy a evaluar eso? Si no lo puedo evaluar, no es una competencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener un conjunto de competencias que son evaluables.
En el caso de estudios generales, ya he mencionado varias de ellas: pensamiento autónomo, pensamiento crítico, redacción, argumentación. ¿Dónde es que se evalúan? En estos 3 cursos que he mencionado, que son la columna vertebral del plan de estudios, que es el taller de escritura y comprensión de textos, el curso de argumentación y el curso de investigación académica. Entonces, los alumnos, cuando entran a la universidad el primer día de clases, o el segundo, tienen que dar una batería de exámenes. O sea, ya ingresaron a la universidad, tienen que dar una batería de exámenes donde nosotros evaluamos su comprensión de lectura, si redactan bien o mal, su conocimiento de historia, historia del Perú y del mundo, evaluamos sus habilidades matemáticas, en fin, evaluamos todo eso, y evaluamos también conocimientos de ciudadanía. William hizo una pregunta hace un momento que no la contesté porque lo olvidé, que es: ¿cómo evalúas un alumno que ha terminado un curso de ética? Si es que va a ser más ético o menos ético después del curso. Es una pregunta muy válida. Evaluamos tópicos de ciudadanía, no tópicos de ética, porque fíjense una cosa: el objetivo de un curso de ética no es convertir a un alumno hacia una determinada visión moral de las cosas. El objetivo de un curso de ética es problematizar al alumno y obligarlo a reflexionar sobre temas éticos, ¿no? De hecho, yo no tengo certeza de que después de haber estudiado ética durante muchos años de mi vida sea mejor persona. Espero que sí, pero no lo sé, ¿no? Lo que sí sé es que estoy en condiciones de reflexionar sobre eso. Esto me hace pensar en algo, es un paréntesis y después voy a regresar a lo anterior. Hay un artículo muy interesante, un artículo famoso de una profesora de filosofía moral inglesa que se titula How do we moral philosophers live? ¿Cómo vivimos los profesores de filosofía moral? Y cuestionaba duramente a los profesores porque decía que muchos profesores de ética no son personas correctas en su vida personal. Y hubo un profesor que le contestó con una respuesta que es, digamos, académicamente válida. Habrá que discutir si es moralmente válida o no, pero es académicamente válida. Le dijo: miren, a mí la universidad me paga para enseñar a los alumnos a pensar problemas éticos, no para ser un santo. Entonces, de igual manera, cuando el alumno termine el curso, no tenemos garantía de que sea un alumno más ético, más moral, pero sí deberíamos tener garantía de que esté en condiciones de plantearse preguntas que antes no se las planteaban. Pero entonces regreso al anterior. Entonces les decía que el primer día o la primera semana de clases, el alumno tiene que dar una batería de exámenes, y eso empieza a formar una base de datos. Primer semestre. El segundo semestre, el alumno lleva el curso de argumentación, que es el segundo en esta cadena. El alumno vuelve a dar esta batería de cursos batería de exámenes con preguntas del mismo nivel de dificultad y preguntas de mayor dificultad. Y en el tercer o cuarto semestre, en que el alumno lleva el último curso de la cadena, que es investigación académica, la misma historia. Vuelve a dar la misma batería de exámenes con preguntas de la misma dificultad y mayor dificultad. Entonces, eso nos permite tener a nosotros una curva y saber si el alumno ha mejorado o no en estos 4 semestres. Entonces, nosotros sabemos de manera poblacional, todos los alumnos, porque todos pasan por eso, de manera sectorial, por especialidades de destino, y de manera individual, cómo ingresó el alumno y cómo salió de Estudios Generales de Letras. Es decir, sabemos si es que tenía habilidades de redacción, habilidades matemáticas, habilidades de pensamiento crítico, y si esas habilidades se potenciaron o no. Naturalmente, lo razonable, lo ideal es que se potencien, ¿no? O sea, que la curva sea ascendente. Si la curva no es ascendente, si no es plana o descendente, quiere decir que nosotros estamos haciendo algo mal. Quiere decir que es un diagnóstico no solo de nuestros alumnos, sino sobre todo es un diagnóstico nuestro. Ahora, ustedes dirán, pero sería impensable que la curva sea descendente. No crean, ¿no? A veces la curva es descendente. Por ejemplo, en el caso de Estudios Generales de Ciencias, tenemos un problema. Estudios Generales de Ciencias es para todos los alumnos que van a ingenierías, etc. Tenemos un problema, y es que los alumnos llegan con habilidades de lectoescritura y las van perdiendo en el camino.
Porque claro, durante 2 años básicamente se dedican a matemáticas y física y todo, ¿no? En cambio en el estudio general de letras no. En el estudio general de letras ocurre lo inverso. Llegan con ciertas habilidades numéricas y las van perdiendo en el camino. Entonces tenemos que resolver eso. Pero entonces, para contestar la pregunta de Wilber tan atinada, entonces yo diría, en efecto, primero evaluamos en cada curso competencias, ¿no? Por ejemplo, el curso de Historia del siglo XX, no vamos a evaluar fechas ni datos, vamos a evaluar la capacidad de comprensión de procesos sociales que tenga el alumno, si es que la tiene. Lo mismo ocurriría en un curso de filosofía. En un curso de filosofía no vamos a evaluar si el alumno recuerda en qué año nació Aristóteles, eso no nos interesa. Yo lo puedo saber en un segundo sacando mi celular, ¿no? Lo que nos interesa es si el alumno ha estado en condiciones de procesar cierta información y construir un razonamiento, un argumento propio. ¿Y cómo lo evaluamos? En textos escritos, evidentemente, ¿no? Pero además de esas evaluaciones, tenemos, como dije hace un rato, esta evaluación poblacional que hacemos de todos los alumnos que ingresan a estudios generales a todos los alumnos que egresan de estudios generales. Quiero decirles que yo me siento particularmente orgulloso de poder decir que la única facultad en el Perú donde se está haciendo eso es Estudios Generales, Letras de la Universidad Católica, que es la única universidad del Perú que tiene esta base de datos, ya, ¿no? El siguiente paso es hacer lo mismo en las carreras de destino, o sea, Derecho, Economía y Contabilidad, para poder saber cómo entran los alumnos y cómo salen. Y noten ustedes que ese es un tesoro de información, porque nos brinda información no solo acerca de cómo sale el alumno de la escuela secundaria, o sea, cómo llega a la universidad, sino cómo sale el alumno de la universidad, ¿no? Y por tanto, como decía hace un rato, ¿qué hemos hecho nosotros por esos alumnos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Pablo por venir a Arequipa a presentarnos su libro y en especial por conversar con nosotros sobre su valiosa experiencia como decano de Estudios Generales de la Católica. Gracias a todos y buenas noches.